Hola, somos Elda Maganto y Naira Gallardo y esto es El Enigma de Pandora. Hola Naira, ¿qué tal estás? Hola, Elda, ¿cómo estás? Pues bien, yo bien, ¿y tú? Emocionada en nuestro último podcast de la temporada. Sí, hemos decidido que este sea el último porque ya viene el veranito y con las criaturas en casa pues va a ser un poco más Mm, difícil, es un pero poco complicado, volveremos pero también porque sí, tenemos muchas cosas preparadas ya. sí, y además así también nos da un poquito más de tiempo de ir preparando todos los temas que tenemos como en pañales. Entonces, Sí, nos hemos dado como el verano también, como el verano de preparación. Está bien también. Las cosas hay claro. que prepararlas y cocinarlas. Nosotras a nuestro ritmo, que es lo que dijimos desde el primer día. Eso, y disfrutando. Y hablando de lo que nos gusta, como hoy, que Ah, para cerrar sí. hemos elegido un tema maravilloso y fascinante como es los vampiros. Bueno, primero era como el cine de vampiros, pero ya ya como que podemos, es lo vampírico, vamos a, Sí, al final lo hemos dejado en los vampiros. sí, Que en hablaremos general, sobre todo sí. de cine, pero bueno, vamos a hablar de los vampiros un poco también en general. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Yo estoy Sí, yo no sé si emocionada todo, con este tema. a mí también, es un tema que me gusta mucho, pero no sé si a todo el mundo le gusta tanto como a nosotras. No lo sé, o sea, mi hijo directamente ha dicho, ¿de qué vas a hablar hoy? Digo, pues de los vampiros. Y me ha mirado así, lo voy a decir, y he dicho, pues no sé cómo la gente te escucha, o sea, y ha pensado, bueno, pues veo que no eres mi público objetivo. No, desde Pero luego. bueno, a entender que si el vampiro o los vampiros han sido pues han formado parte de la cultura popular desde el inicio de los tiempos, vamos a pensarlo, o sea, es porque interesan a mucha gente, o sea, que esperemos. Sí, sí. Ahora, mi único nervio es que tenemos que podamos nosotras aportar como una visión o como algo así un poco diferente, vamos a ver, yo creo que sí. Bueno, lo vamos a intentar y ya veremos qué pasa. Muy bien. Bueno, a Bueno, mí me gustaría empezar hablando de la fascinación por los vampiros, porque yo creo que sí que hay una fascinación por el vampiro, pues desde el inicio de los tiempos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, vivimos en un mundo que rinde culto a la juventud y a la belleza. Entonces es normal que nos sintamos atraídos por unos seres que no envejecen, no enferman, no mueren, que es precisamente lo que nos hace vulnerables a los humanos. Lo que nos hace vulnerables es la mortalidad, el que en un momento dado vamos a dejar de existir. Además, la belleza y la juventud se relacionan con el erotismo y la lujuria. En el siglo XIX, que es cuando se populariza el mito de los vampiros, existía una enorme represión de la sexualidad. Por eso resultaba tan atractiva esta figura que desafía la moral establecida. El vampiro, además, encarna las pasiones más oscuras del ser humano, simboliza lo que sería nuestro lado oscuro. Y a mí esto me encanta. Hay un estudio realizado por Donald Dutton y Arthur Aaron que demostró que estos personajes despiertan en nosotros emociones que van asociadas al miedo. Entonces, nosotros uh-huh. cuando vemos una película de vampiros, tenemos un aumento de las palpitaciones, la respiración se nos acelera también, se nos agita. No. Como los vampiros suelen estar interpretados por actores o actrices que son muy atractivos, nuestro cerebro confunde estas pistas sensoriales con la pasión y la atracción. Y por eso nos sentimos atraídos hacia este tipo de personajes. Y por último, me gustaría añadir que el vampiro es el único monstruo que va evolucionando estética y mentalmente con los tiempos, de manera que se va amoldando a los gustos de cada época. Creo que tú sobre eso tenías algo que contar. Sí, porque realmente si lo piensas en forma arquetípica, ¿no? Esos personajes icónicos que de alguna manera al final están hablando de la humanidad y de nuestros deseos y de nuestros miedos, ¿no? Como ese arquetipo está resolviendo una serie de conflictos de la propia sociedad, ¿no? Entonces, a través
cuando la cultura creo que va creando esos arquetipos, que además lo hace de una manera como muy dilatada, aunque nosotros ahora miramos atrás y lo vemos como muy claro, esto es algo que se va produciendo, es un proceso más largo, ¿no? Están, pues eso, resolviendo esos conflictos o respondiendo a preguntas sobre nuestra condición humana, como en el caso de los vampiros puede ser eh, cómo seríamos los humanos si no envejeciéramos o cómo seríamos los humanos si no muriéramos. Pero, por ejemplo, yo pienso en Dr. Jekyll y Hyde, ¿no? Que es otro gran arquetipo que refleja esa dualidad entre el bien y el mal, que también se refleja en el retrato de Dorian Gray, ¿no? Que nos pasaría si no envejeciéramos o si nos entregáramos totalmente a todo lo que deseamos, ¿no? Entonces, son esos personajes que en realidad nos están haciendo preguntas, ¿no? O en el caso de Frankenstein, Mary Shelley ahí se pregunta cómo, o sea, qué significa dar vida, ¿no? En este caso, un hombre que no puede dar vida porque no puede tener un hijo, pero hace una criatura, ¿no? Lo trae al mundo y lo lanza al mundo. Entonces son personajes que nos van hablando un poco de nosotros mismos, ¿no? De nuestros miedos y tal. Entonces, el arquetipo del vampiro, la manera en la que la cultura, a través de los libros, del cine, sobre todo, ¿no? Lo ha ido respondiendo a esta pregunta de qué seríamos si no muriéramos, ¿no? Refleja también nuestra sociedad y las respuestas que le vamos dando a esos problemas, la importancia que le damos a la juventud, la importancia que le damos al deseo, la importancia que le damos a la sexualidad, o aceptar nuestra propia sensualidad, ¿no? También. Entonces, de todos estos arquetipos que hemos nombrado, el que más ha evolucionado junto con nuestra cultura, pienso que es la del vampiro. Y creo que tiene mucho que ver el cine en eso. Creo que tiene que ver el cine y creo que también es un arquetipo que es muy maleable, que es muy transformable. O sea, que puede albergar como muchas facetas, ¿no? Entonces, para mí, lo más fascinante de este arquetipo es cómo ha evolucionado desde la representación del mal puro, como puede ser un demonio, ¿no? Viene del inframundo, ¿no? Al héroe romántico. Entonces, vamos un poco a ver cómo es ese recorrido. Empezando por la representación pura del mal, que por ejemplo en el cine lo podemos ver en varios ejemplos. Yo solo voy a nombrar, uy, se me ha caído el AirPod, me lo coloco y no pasa nada. Eh, una película que se llama 30 días de oscuridad de David Slade, que es los vampiros son monstruos absolutos sin ningún rastro de humanidad. Eh, y ahí está un poco también otro mito que nos querías traer tú, Elda, que es Nosferatu, ¿no? Yo creo que está metido en Y ese sí, pack. sí, Nosferatu estaría dentro de estos arquetipos, ¿no? Que vamos a ver en el monstruo total, en la Mm, personificación del mal. Entonces, mm, bueno, yo voy a hablar de una película del año 1922, que es Nosferatu, que la dirigió Murnau, y es una película que pertenece al expresionismo alemán. Iba a hablar un poquito de esto, pero creo que lo voy a dejar porque si no, no nos va a dar tiempo de todo lo que queremos contar hoy. es decir, Bueno, Nosferatu es una película independiente que está inspirada en la novela de Drácula. Y como no tenían los derechos de autor para producir la película, basada en el libro de Bram Stoker, pues lo que hicieron fue cambiar las localizaciones y los nombres de los protagonistas y la titularon Nosferatu. Así, mm, Drácula en esta película es el conde Orlok y la Inglaterra victoriana es Bremen. mm, Cuando la viuda de Bram Stoker se enteró a través de una carta anónima del estreno de la película, les demandó por infracción de derechos de autor. El juez falló a favor de la mujer de Bram Stoker y ordenó la destrucción de todas las copias. Es decir, si nosotros hoy podemos seguir viendo Nosferatu, es porque la película se había distribuido ya internacionalmente y algunos particulares escondieron sus copias. Y qué esas copias fuerte. que escondieron son las que han llegado hasta ahora. Si no, pues la película habría desaparecido y nos habríamos perdido una gran película de la historia del cine. Mm.
Bueno, el rodaje fue, a mí me parece que es complicadísimo porque solo tenían cámara. Entonces Murnau tuvo que hacer bocetos de cada escena y usaba un metrónomo para controlar el ritmo de la actuación y no quedarse sin bobina para poder seguir grabando. Rodaron en Alemania y en Eslovaquia con una gran cantidad de escenas al aire libre porque Murnau quería mostrar cómo la naturaleza estaba poblada de fuerzas oscuras y cómo la naturaleza podría ser una manifestación de nuestras emociones, que es algo que a mí me gusta mucho Mm, de esta película. Bueno, Murnau usó la luz para expresar la idea del lado oscuro y os leo algo mm, de Agustín Sánchez Vidal que dice, Nosferatu es exactamente eso, una sombra, algo inasible como la peste, emparentado con con la putrefacción, los ataúdes y las ratas. De ahí que no se le ve actuar como vampiro, sino en off, a través de su sombra, proyección de su maléfico influjo sobre los demás. Bueno, a esta película debemos la idea de que el sol es letal para los vampiros. En la novela ujú, de Bram Stoker, el sol debilita a Drácula, pero no lo mata. Sin embargo, en esta película mm, sí, y luego esta idea va a pasar a otras muchísimas películas. mm. Bueno, muchos fueron los rumores y las leyendas que surgieron en torno a esta película, y que además me parecen bastante graciosos. El protagonista se llamaba Max Schreck, que Schreck, la traducción al castellano, quiere decir miedo. Es alemán, era un actor alemán, era un actor misterioso que tenía un gran talento para la interpretación, pero era un actor desconocido, no había hecho ninguna película. El largo proceso de maquillaje con prótesis en la nariz y en las orejas lo convertía en un ser monstruoso. Todo esto unido, la falta de datos sobre su vida, el significado de su apellido, lo horrible, ¿no?, que aparece en la película, alimentó la leyenda de que practicaba el vampirismo en la vida real y de que la protagonista femenina era una toxicómana a la que Murnau había contratado para ser mordida por Shrek. Y por Qué supuesto, horror. según la leyenda, la actriz murió durante el rodaje, cosa que no es cierto. Y tenéis una película del año 2000 que está muy chula, que es La sombra del vampiro, en la que Mm, John Malkovich hace de Murnau, William Dafoe hace de Nosferatu, bueno, hace de Max Schreck. El mm. rodaje de la película incorporan todos estos elementos de leyenda. Bueno, Claro, es que me encanta cómo ahí ya se introduce como uno de los primeros elementos por los que decimos que se vincula mucho la evolución del vampiro con el cine, porque ves, por ejemplo, eso, ¿no? El tema del sol, el tema o sea, cada película va como añadiendo, quitando, poniendo, transformando o creando. eh, eh, pues parten de lo que sería la figura del vampiro, ¿no? Y entonces en este caso pues se introduce el tema de que el sol, los vampiros no les puede dar el sol, ¿no? Que hay veces que se ha eliminado en algunas películas. En otras películas pues es el ajo, la cruz, el crucifijo, el no sé qué, ¿no? Entonces, claro, realmente lo que el vampiro que conocemos hoy, o el vampiro que, la idea que se nos viene de arquetipo de vampiro de hoy en día, es fruto de todo ese cine que hemos ido viendo, pero incluso el de serie B, incluso el cine más cutre, incluso eso me parece fascinante, ¿no? Porque vas como, o sea, realmente yo creo que es el único arquetipo al que le pasa eso, en el que el cine es tan influyente, ¿no? Eh, a mí me encanta, por ejemplo, el personaje de Bela Lugosi, los vampiros que hace, porque yo creo que ahí es cuando se empieza a introducir el elemento de la seducción, ¿no? Del vampiro. No solo porque, fíjate, Bela Lugosi tampoco es que fuera un tío absolutamente súper atractivo, ¿no? En este caso, ¿no? Pero tiene, claro, porque si tú te cuestionas, ¿no? Tú llegas a un castillo de un conde, ¿no? Y pues, normalmente es porque te pierdes o porque vas por otra cosa, llegas allí, conoces a este conde misterioso. Claro, ¿qué impide al vampiro zamparse a todos los invitados
la primera noche, ¿no? No, no hay nada que, o sea, se los podría zampar directamente, los Sí, podría matar a todos y ya te olvidas de la película, ¿no? Entonces, ¿qué elemento se introduce ahí, no? Es el elemento de la seducción. El conde Drácula, en este caso, no solo quiere comérselo, para mí, quiere que tú sí, desees que él te coma. Entonces, eso me parece que ahí es cuando se va viendo la primera transformación del monstruo. Sigue siendo un monstruo, pero eh, tiene todo ese universo del deseo, de la sorpresa, del cómo vas descubriendo poco a poco que el sofisticado conde, bueno, tiene un lado oscuro, pero entonces todo eso es gracias al cine, porque eso solo se va dando porque se va construyendo ese mito en el cine, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es cuando empezamos a ver esta parte psicológica, esta parte de la elegancia, el misterio, el juego seducción, lo que tú comentabas, ¿no? Cómo está hablando del propio deseo y de la propia sexualidad, ¿no? Entonces, hasta que llegamos a la gran película de vampiros, ¿no? Que es nuestra película favorita, sí. que es No solo es mi, la de Coppola. y no solo es mi película de vampiros favorita, yo diría que es mi película favorita Sí, del cine. O sea, es que me fascina y la he visto sí. 500 veces. Es que trasciende ya el género, o sea, en sí misma ya no es Mm. una película de vampiros, es una película que no tiene género, porque es una película única en sí misma. Entonces, bueno, la podemos traer aquí porque hablamos de los vampiros, pero que podríamos hablar de ella en cualquier programa, en cualquier, para cualquier cosa casi, ¿no? O sea, porque ahí se ve que es una obra maestra, pero bueno, nos viene muy bien al hilo para reflejar esta evolución desde Nosferatu, pasando por Bela Lugosi y luego otros más que nombraremos, hasta llegar a ese héroe del vampiro monstruo al vampiro héroe romántico, que es el papel que hace Gary Oldman en esta película de Bram Stoker y que Elda va a contarnos. Bueno, en realidad no voy a hablar tanto de la película dando datos, ¿no? De la Mm, película, sino que voy a hablar de por qué a mí la película de Drácula de Coppola me parece una auténtica obra de arte. mm, Y bueno, también creo que es la primera, al hilo de lo que está contando Naira, creo que es la primera película en la que se humaniza realmente al vampiro. Por eso la vamos a mencionar aquí ahora. Bueno, yo mm, las cosas así por las que me parece que la película de Coppola es una obra maestra. La primera de ellas sería por la introducción que hace. Mm. Coppola abre la película con un prólogo que no existe en la novela, a pesar de que la película lleva por título Drácula de Bram Stoker. Es verdad que se desvía un poco de la novela y abre con un prólogo que nos sitúa en el año 1462 y que mediante una voz en off narra la lucha del príncipe de Valaquia contra el Imperio Otomano. Bueno, aquí va a haber un montón de spoilers. Lo digo ya para el sí, que no la haya visto, pero es que si no, no podemos contar no. esta película. Bueno, entonces, estamos en 1462, tenemos al príncipe de Valaquia luchando contra los otomanos y esta misma voz en off nos cuenta cómo la enamorada del príncipe, que es Elizabeth, recibe una carta de manos de los turcos en la que le dicen que el príncipe ha muerto y entonces ella se suicida. Y cuando Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia, llega a su palacio y se encuentra a su esposa muerta, es cuando renuncia a Dios y a su vida mortal para convertirse en Drácula. Esta introducción nos permite empatizar con el personaje y a partir de ahora ya vamos a entender cuáles son sus motivaciones de aquí en adelante. Humaniza al monstruo y consigue darle la vuelta a una película de terror para transformarla en una película romántica. Porque al final, esta película de Drácula, de Coppola, no habla tanto sobre el monstruo,
sino sobre dos amantes que se van a reencontrar Mm, siglos después y con un amor que es tan fuerte que es capaz de vencer a la muerte. mm, Después de esta introducción, saltamos a la Inglaterra victoriana, en la que se desarrolla ya la historia conocida de ese conde misterioso de los Cárpatos que empieza a comprar un montón de propiedades en Londres y que va a ser en esta ciudad donde se va a encontrar con Mina, que es la reencarnación de Elizabeth. Bueno, entonces a mí, ya partiendo de esta introducción o de este contexto nuevo que crea Coppola, pues ya me encanta porque me parece una película súper romántica. mm. Luego hay un montón de referencias al mundo del cine y al mundo del arte. Voy a empezar por las que son referencias al mundo del cine. Las batallas del príncipe Blas contra los turcos se cuentan a través de sombras chinescas. Y las sombras Mm, chinescas nacieron hace 2000 años en la isla de Java y se consideran el germen de lo que luego ha sido el cine, porque es la necesidad del ser humano de crear imágenes en movimiento. Esas son las sombras chinescas. Hay una escena en la que el conde y Mina se cruzan por las calles de Londres, es la primera vez que se ve, y ambos entran en un local en el que se está exhibiendo el nuevo invento del cinematógrafo, porque estamos a finales del siglo XIX. Bueno, pues toda esta escena está rodada con una cámara paté del año 1900 accionada a manivela, Me una de encantan las esas primeras imágenes. cáminas. Claro, y además es que tiene ese homenaje al cine de poner imágenes en las que se muestra el invento cinematográfico rodadas con una imagen de las iniciales, ¿no? De las primeras Sí. cámaras. Bueno, y luego, al igual que el Nosferatu de Murnau, de 1922, esta película que os contaba yo antes, aquí la sombra del conde también va por libre y también se Mm, separa la sombra del cuerpo y actúa por su cuenta. Pero es que además hay numerosas referencias al mundo del arte. Vlad Tepes aparece retratado como durero. El conde Drácula lleva una túnica, una de las muchas que, bueno, de las dos que lleva, que no son muchas, bueno, pero una de ellas está inspirada en el beso de Klimt. mm, Hay escenas que recrean la Ofelia de Millet, la mm, Ariadna de Waterhouse, la pesadilla de Fusili. El vestido de novia de Lucy está inspirado en el retrato de Margaret Bromsen de un pintor que se llama Michael Conrad Hirt. Y os podría decir un montón más, porque es que hay referencias a cuadros de Tissot. Bueno, son un montón. Y por último, me gustaría hablar del vestuario de la película. La diseñadora Eiko Ishioka creó para esa película una impresionante vestuario con una impresionante carga emocional y simbólica. Porque Francis Ford Coppola le dijo a la diseñadora que el vestuario tenían que ser los decorados de la película. mm. Entonces, bueno, el vestuario es espectacular. No voy a Sí. hablar de todos los personajes, aunque cada personaje tiene un vestuario muy concreto, pero sí de los más importantes. Bueno, la armadura que utiliza Vlad Tepes en ese siglo XV es una armadura roja que recuerda a los músculos del cuerpo humano, que se relaciona con el gusto de este señor por desollar a sus enemigos vivos. Entonces es una armadura espectacular. Además, el casco tiene orejas de lobo, lo que ya nos está avanzando, lo que va a ser luego Drácula, porque en esta Drácula puede transformarse en otros seres y se va a transformar en lobo. Ujú, Bueno, luego para demostrar la unión entre Elisabetta y el conde, tanto ella como el conde llevan el emblema de la Casa del Dragón, que es la familia a la que pertenece Vlad Tepes, bordado en sus ropas. Entonces ella al principio de la película aparece con el bordado de la Casa del Dragón en el vestido y él durante toda la película, cuando sale con esa capa roja que recuerda un mar de sangre, pues lleva también el bordado en hilo dorado de la Casa del Dragón. Bueno, a mí lo que más interesante me parece es el vestuario de Elizabeth y de Mina. Elizabeth, como solo aparece en la introducción, pues solo lleva un vestido, que es un vestido medieval, terciopelo verde oscuro,
con motivos vegetales bordados en color oro. Mina, como es la reencarnación de Elisabetta, querían que eso se viera también a través del vestuario. Entonces, Mina, como reencarnación de Elisabetta, viste durante toda la película de verde con motivos vegetales bordados. Pero lo que me Ujú. parece más interesante es que cuando empieza a aparecer Mina en la película, lo hace con vestidos que son de color verde agua y de materiales ligeros como pueden ser el satín, la seda, la gasa, pero conforme avanza la película y ella se va enamorando del conde, los vestidos se van oscureciendo y los Mm, materiales de los vestidos se van engrosando, hasta que al final ella acaba llevando, al final del todo de la película, ella lleva un vestido medieval de terciopelo con las mangas en verde claro, llenas de pliegues, son unas mangas rígidas, llenas de pliegues que recuerdan a la armadura de Brad Pitt que sale al principio de la película. Entonces, que esa transformación que podemos ir viendo a través del vestuario es que es maravillosa, o sea, me parece una mm, auténtica pasada. Hay una escena en la que ella va vestida de color rojo. Es la mm, escena en la que ella tiene una cita, ¿no? con el conde. Va vestida de sí, rojo porque el rojo es el color de la sangre, de la pasión, de la sexualidad. Es el color de Drácula, porque Drácula, mm, cuando lo vemos en la película de anciano, iba a decir con capa. la edad real, pero bueno, con sus miles de años, va con una capa roja de rojo sangre. Incluso en esa escena en la que ella va de rojo, se ve también la unión entre los dos personajes, porque en ese momento él aparece vestido de negro con una chaqueta militar y en la chaqueta lleva los mismos bordados recortados de color dorado que llevan tanto Elisabetta Ah, como Mina a lo largo de la película, de manera que nos están dejando claro que sus destinos están entrelazados todo el rato. Y mm, luego me gustaría hablar de Lucy, que es la mejor sí. amiga de Mina porque, bueno, el vestuario de Lucy también es absolutamente espectacular y he dicho antes que su vestido de novia está inspirado en un cuadro. Pero me gustaría hablar de otro vestido. Mina es, o sea, perdón, Lucy es un personaje que está muy erotizado Mm, y que disfruta mucho, es una mujer que disfruta mucho flirteando con los hombres que la pretenden. Entonces hay una escena en la que Lucy hace una fiesta en su casa y aparece vestida con un vestido verde con serpientes bordadas a lo largo de todo el vestido, que también, bueno, esas serpientes hablan de alguna manera del personaje. Igual que las sí. dos escenas en las que ella se entrega sexualmente a Drácula, va vestida de naranja, que es el color de la lujuria. Y Ujú. además va vestida de naranja con telas súper transparentes. Bueno, y podría seguir, pero yo creo que hasta aquí ya nos hacemos una idea de cómo es ese vestuario que además luego ha llegado a estar expuesto no sé si ha sido en el museo, creo que es que no sé si ha sido en el Museo MoMA o en el Ujú. Metropolitano de Nueva York, pero que está considerado como, ganó el Oscar el vestuario y está considerado como una obra de arte y ha estado expuesto en Sí. museos. Claro, es que es una película que, como tú decías, tiene tantas referencias artísticas que yo creo que por un lado eso la ha hecho envejecer muy bien, es decir, que cada vez que la ves descubres cosas nuevas y eso, cuando le añades a una película el factor tiempo, hace que nunca te aburras de ella y siempre descubres algo, siempre la ves desde otra perspectiva. Cuando yo, por ejemplo, claro, o sea, al final esta es una película que a mí me ha acompañado 20 años porque la estrenaron cuando yo tenía 24, que ya tengo 44. Y realmente cuando la vuelves a ver, vuelves a encontrarle como otro Creo que gusto, te has ¿no? ido con los años, ¿eh? No Sí, tenías 20, tenías menos. no, sí tendría igual, Es del con el 92. 98, Es del del 92. 92, Sí, porque yo tenía 12. no puede ser, del Sí, sí. 92.
Bueno, pues yo fíjate, yo creo que yo la veía y no era del, bueno, pues igual sí, me he ido con los años, igual yo la vi después, que igual no la vi en ese primer momento, no lo sé, ahora tendré que hacer una memoria de ver cuándo fue la Claro, es primera que vez que estaba la yo vi. haciendo los cálculos, digo, Naira no tiene 10 años. Yo tengo 44, pero fíjate, Claro, pensaba, pues fíjate, pensaba que era como del 98 y yo pensaba que yo ya estaba en la universidad. No lo no, sé, no, pues es del 92. o sea, yo recuerdo que para mí Coppola era como Dios en esa época, porque yo había, no sé, o sea, lo que conocía de él ya eran como mis películas favoritas, y cuando yo vi esta película, realmente yo sentí que no había visto nada igual antes y que no he vuelto a ver nunca nada igual. Lo que pasa es que también sentí que el resto de las personas que les gustaba el cine y que compartían el gusto por el cine conmigo no entendían la película, o sea, porque se reían de, o sea, esa armadura, por ejemplo, que tú acabas de nombrar, yo recuerdo que generaba risas, porque no entendían dentro de esta historia de rollo medieval, ¿no? O sea, bueno, las sombras chinescas, por ejemplo, cuando se ve hacia la gente empalada con las sombras chinescas, yo recuerdo verla con mis amigos y ellos se reían porque se lo tomaban a broma y a mí me parecía cine, pero cine como puro. Mayúsculas. Sí, Sí, o sí. sea, yo decía, pero ustedes no ven que esto es algo tan, para mí, tan innovador y tan atrevido, tan valiente por parte del director en este caso, que lo que había hecho anteriormente es que no tenía nada que ver con esto, que, 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 que a mí me fascinó y esos primeros 5 minutos, que la introducción que tú has nombrado, yo también recuerdo cuando se ponían a decir más adelante, cuando la película Salvar al Soldado Ryan, que decían los mejores 5 minutos de la historia del cine con el desembarco de Normandía, y yo era como, no, los mejores, los mejores, la mejor es la de Drácula, o sea, por favor, nadie lo entiende o qué. Entonces yo creo que con el tiempo, creo que esta película se ha ido como posicionando en un lugar, no, a lo mejor no tan merecido, porque siento que no se le da la importancia que tiene, pero bueno, por lo menos más, está un poquito más tratada más justamente, ¿no? Pero yo Y creo te que sí que digo, es una peli de culto. sí, ahora sí, porque yo creo que precisamente el tiempo le ha dado ese factor y luego que la potencia estética que tiene es tan fuerte que creo que no, o sea, ha influido muchísimo en todo lo que vino después, eh, pero que bueno, que a lo mejor en ese momento no se veía, ¿no? Y realmente para mí de verdad es una cinta, o sea, una película súper valiente, porque se sale de toda o sea, estéticamente se sale de todo. Y luego, en cuanto a la historia y en cuanto al mito del vampiro, creo que también lo trata de una manera muy atrevida, porque por un lado vemos al vampiro seductor con ese Gary Oldman que nunca ha estado más guapo ni más seductor, sin ser guapo y De sin ser mía, seductor, incluso, sí. o sea, Yo es como, estuve durante muchos años enamorada de Gary Oldman por esa película y es un señor que realmente no maravilloso. es atractivo. Exacto, Pero no es es que en nada esa guapo, tú lo película ves. tiene muchísimo magnetismo, es una pasada. No, no, es espectacular y además con una estética que si la analizas fríamente dices, bueno, que cualquier otro héroe te pone las gafas esas redondas como muy John Lennon, o sea, el pelo largo con los rizos perfectos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tiene esa parte de héroe romántico, pero no se sacrifica del todo la parte monstruosa. Es decir, a mí No, una de las cosas que la más me gusta. tiene, sí, sí. Claro, está ahí. Entonces conviven muy bien. Y la escena de amor, de sexo, vamos, entre los dos protagonistas, cuando abren la puerta y están ellos en la habitación y abren la puerta y se ve lo que ve Van Helsing y todos los demás, ¿no? Que es la realidad y se ve a Mina
liándose con lo que es el vampiro en realidad, que es un monstruo, ¿no? Pero ella está viendo a su objeto de deseo y ella está viendo a todo el ser bello, pero en realidad cuando abren esa puerta y se ve el monstruo, digo, bueno, es que esa visión en la que conviven perfectamente el monstruo con el héroe romántico es como la síntesis perfecta de lo que es la evolución del vampiro, ¿no? Y por eso yo creo que esta película es tan fascinante. Y luego también, ya para acabar con la película, en un universo, o sea, el vampiro en un universo tan masculino, porque no hay muchas vampiras, eh, bueno, pero ahí tenemos esos personajes femeninos que son maravillosos, que son Lucy y Mina, que son fundamentales en la historia y además Lucy, yo creo que de los primeros personajes que yo recuerdo ver en el cine que jugaban con esa sexualidad, con ese deseo, con ese tal, y no eran maltratados por ello, no se veían mal, ¿no? O sea, querías ser como Lucy, ¿no? Era una tía muy divertida y muy tal, aunque luego la pobre pues se, o sea, la mata, Drácula la convierte en vampiro y todo este tema. Eh, pero bueno, ahí introduce a esas tres novias de Drácula, que son tres de las vampiras que siempre están en casi todas las historias y son de las pocas vampiras que hay, ¿no? Porque no hay muchas, ¿no? Que lo hemos estado reflexionando. Es un universo masculino casi al 100%. Entonces hemos estado intentando pensar a ver cuáles se nos ocurrían, qué vampiras se nos ocurrían, ¿no? Y a mí solo me venía a la cabeza la de Underworld, que es como una peli así moderna de vampiros y ella es la protagonista absoluta. Luego la película de Solo los amantes, ay, no ¿Sobreviven? sé cómo se traduce al español, sí, sobreviven. Solamente Eh, sobreviven. Sobreviven, sí, que sale Tilda Swinton, que es maravillosa. Y luego, pues sí que hay un universo de vampiras femeninas como muy interesante en True Blood y en otra serie de productos sobre vampiros que son súper interesantes, ¿no? Sobre todo yo creo que True Blood la que más personajes femeninos interesantes, vampiros o vampiras, nos trae, ¿no? Em, y entonces aquí ya empieza a aparecer también el vampiro creado o el universo vampírico creado por mujeres, ¿no? Porque True Blood, que es una gran serie sobre vampiros, para mí es de mis favoritas, lo ha creado una mujer. Entonces yo creo que eso se ve en los personajes que nos trae, ¿no? Es la saga de Charlene Harris, en la que está la protagonista, que es Suki, tiene como esa ambivalencia entre esos amores. Bueno, Suki la verdad es que se enrolla con todo el mundo en esa serie, es maravillosa. Yo amo a Suki. O sea, porque es como, yo digo, qué maravilla, o sea, no, entre hombres lobo, hombres no sé qué, bueno, o sea, es como una serie maravillosa. Pero bueno, tiene como sus grandes amores que es Bill y Eric, ¿no? Que son también esa dualidad entre el vampiro atormentado y el vampiro malote y divertido, ¿no? Entonces, esta dualidad se va como repitiendo en otros muchos productos sobre vampiros que además muchas veces son creados por mujeres, ¿no? Que es también Lestat y Luis, que son Entrevista con el vampiro, que también me parecen maravillosos. Lo que pasa es que aquí, como ellos ya en sí mismos son una pareja, ¿no? Pero sí que tenemos el Lestat, que es el vampiro sin complejos y malvado y perverso, y tenemos Luis, que es el, para mí, aburridísimo, aburridísimo y atormentado, ¿no? Porque es lo que siempre decimos, ya que eres vampiro, disfrútalo, ¿no? Y a mí el personaje del vampiro atormentado no me gusta mucho. No, Ay, por cierto, ahora que estabas diciendo sí, lo de las vampiras, estaba pensando, lo que pasa es que no te quería interrumpir, dos vampiras que a mí me parece que son muy interesantes, que son niñas vampiras, que una ajá, es la niña que aparece en Entrevista con el vampiro, sí,
Y la otra, pero es que no recuerdo el nombre de ninguna de las dos. Y la otra es la de Déjame entrar, que es una película que bueno, Ah, me sí, encanta la película y el libro, las dos cosas. Y mm, es también una niña vampiro vampiro. que me parece también que es un personaje súper interesante. Sí, hay otra película y ahora tampoco me acuerdo el nombre, y qué pena que no se me ha ocurrido antes porque me acaba de venir a la mente ahora que lo has dicho. También hay otra película inglesa sobre vampiros que son dos vampiras también. Y ahora no recuerdo el nombre. Igual si eso después en la introducción lo ponemos. Pues fíjate, ahí como luego vas como escarbando y sí que van apareciendo. Pero es verdad que Pero hay que son personajes escarbar. mucho más modernos y más actuales, ¿no? O sea, lo tradicional es tener a ese vampiro masculino, ¿no? Y sin embargo, las que consumimos, yo creo que mayoritariamente producto vampírico somos las mujeres, ¿no? Entonces, pero bueno, está como muy unido. Así que, no sé, bueno, para acabar, no sé si nos da tiempo de hablar de una Y tienes serie. tiempo. Tengo tiempo. No sé si quiero abrir este melón, Eldo. Tú misma. Sí, yo creo que voy a hacer, para terminar, y dentro de este mundo en el que traemos el mundo de lo femenino a lo vampírico, voy a abrir el melón de Buffy Cazavampiros, que es una de las grandes series para mí sobre vampiros. Muy maltratada también. Es verdad que es un producto como que se puede, como muy de serie B por los efectos especiales que tiene, porque bueno, pero tampoco ha tenido pretensiones de ser nada más, ¿no? Era una serie sobre adolescentes, pero en ese mundo de los monstruos, de los vampiros y de tal. Entonces, el personaje de Buffy no es vampiro, pero es cazavampiros. Eh, yo recuerdo verla cuando era joven y siempre me pareció uno de los personajes más fascinantes y más modernos que se han creado, porque ella, bueno, dentro de su todo rollo tormentoso adolescente, era una tía pues bastante capaz, ¿no? Y bueno, y se salió un poco de de todo el estereotipo de lo que tenía que ser un adolescente, ¿no? Y bueno, y en este universo Buffy, ella que es cazavampiros, curiosamente, pues los mata, pero también los ama. Y entonces tiene esta dualidad de historia de amor con, primero, Ángel, que es el vampiro aburrido y atormentado, que Buffy sufre muchísimo por ese vampiro que nos puede recordar a este Edward Cullen odioso. Ay, yo lo siento, yo lo odio. Entonces, Y sí. para mí es ese tipo de vampiro pues muy pesado, ¿no? O sea, muy Pero yo hoy. creo que lo que es una cuestión generacional. Yo me acuerdo cuando salió Crepúsculo, a mí, de verdad, o sea, un vampiro que brilla cuando le da el sol y así atormentado y que es vegetariano y tal, es como, pero esto que es. Sí, a mí- yo no entendía nada y no he visto las películas de Crepúsculo porque es que me parece súper absurdo todo el planteamiento. Pero es verdad que a Sí. las chicas que son un poquito más jóvenes que nosotras, pues les fascina la saga de Crepúsculo. Entonces yo creo que es algo generacional, que las que nos hemos Ah, criado con el Drácula de Coppola, ya, no lo entendemos. ya no entendemos este otro tipo de vampiro. Para mí el Edward Cullen es como una reversión cutre y que me perdonen las les crepusculianos o como se llamen los fans de Crepúsculo, pero vamos, es como una versión cutre para mí de Louis de Entrevista con el vampiro. Mm, O sea, es ese más vampiro que aburrido no quiere ser todavía. vampiro. Más aburrido todavía, o sea, porque Louis por lo menos, bueno, tenía esa relación con Lestat que era, me parece una pareja divina, o sea, Lestat era súper caprichoso, todo tal, y el otro era como el contrapunto de Lestat, ¿no? Y Lestat lo amaba, pero a la vez no entendía cómo podía ser así. Entonces, ese contrapunto era el equilibrio perfecto, ¿no? En esa historia. Claro, aquí no tenemos a un Lestat, tenemos a Edward Cullen, que es como el que no quiere ser vampiro, el que vegetariano, tal, como dices tú, ese buenismo, tal,
Y luego tenemos a Bella, que también es la heroína más triste del mundo mundial, o sea, es como una cosa horrorosa. Entonces, bueno, a ver, que yo no tengo nada en contra de la tristeza, vaya por delante, pero, uy, es que, No, pero es que, no es que, a ver, yo no tengo nada en contra de la tristeza tampoco, no, al revés, reivindico porque creo que la tristeza es es su total. punto y hay que pasar por ahí. Eh, a mí hay un meme que vi una vez que me encantaba, que era las hartas de triste interesantes. Es decir, las personas que se hacen las tristes para parecer interesantes. Eso no. Sí, Eso es lo que se sí, ve en Crepúsculo. Se ve como gente sí. que es como muy profundo porque está triste. Oye, qué aburrimiento, ¿no? O sea, Ay, ahora me siento mal porque estamos como, yo por lo menos, ah, me siento un poco mal, pero es verdad, me resulta aburrido. O sea, yo creo que sí, la luego vida no ya nos tiene va a oír suficiente nadie, tristeza. ¿sabes? No, da igual, no, no, mi hijo dice que no le interesamos a nadie, entonces podemos decir lo que nos dé la gana. Y yo puedo decir que, que Crepúsculo es muy, para mí, muy aburrido, ¿no? Entonces, frente a esos personajes, por eso reivindico, quiero traer a la gran serie Buffy, porque Buffy, una vez eliminamos a Ángel de la escena, porque Ángel se hace tan seductor como personaje, que no lo entiendo muy bien, que le hacen un spin-off y lo sacan de la serie. Yo no me acuerdo en qué temporada es, si la cuarta temporada. De hecho, yo las primeras Reconozco temporadas, que no he cuando estaban visto Buffy. yo las primeras temporadas con Ángel no las podía ver porque me aburría soberanamente. Entonces un día yo cojo este producto, o sea, yo ya cojo Buffy Cazavampiros a la temporada cuando ya se ha ido Ángel y me encuentro que de ser una serie que yo no entendía cómo podía gustar y cómo se hicieron 7 temporadas, es que recordemos que de Buffy yo creo que se hicieron 7 temporadas, esto es muchísimo, ¿no? Me encontré con una serie divertidísima. Una vez que sacan al ángel de encima, entra Buffy, florece, se hace una serie súper divertida, empiezan a desarrollar al otro vampiro que es Spike, que es el vampiro desvergonzado, divertido, sin complejos, que le encanta ser vampiro, todo este rollo. Entonces entre ellos forman como un tándem súper divertido, se enamoran, spin-off de Buffy, o sea spin-off, no, spoiler de Buffy, o sea, el que no lo quiera saber que lo quite, se enamoran, se lían, se separan, todo este tema, pero al final Spike es el vampiro que está con ella en la última noche antes de la gran batalla final, ¿no? Entonces yo reivindico a ese tipo de vampiro, al vampiro que es leal y se queda contigo, pero a la vez también te diviertes y te lo pasas pipa con él. Y luego tiene una serie de personajes secundarios maravillosos que te meate la risa. O sea, es una serie que de verdad yo creo que todos nos tendríamos que acercar a ella sin ese complejo de que es verdad que los efectos especiales son muy cutres y los tíos están como maquillados y tú los ves este maquillaje como muy cutroso, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que es un producto que es muy divertido y que esa parte de vampiro, de universo vampírico, um, desprejuiciado y tal, yo creo que es muy interesante. Y luego, otra serie de humor sobre vampiros que también recomiendo es Lo que hacemos en las sombras, que ahí hay un personaje femenino maravilloso Sí. y que creo que sí, que ese también es como mi última referencia vampírica, yo creo que es este, Lo que hacemos en las sombras, maravilloso. O sea, eso no sé si lo has visto. Pues mira, la empecé a ver y me pareció tan divertida que he dejado de verla porque quiero verla con mi marido, porque es que es el Sí, típico humor absurdo que a él le sí, encanta. Entonces me parecía como mal verla sola, ¿no? Porque digo, es que esto sí. a mi marido los vampiros le dan igual, no le gustan especialmente, pero Da igual. sé que esa serie le va a gustar porque es un humor tan tipo de Office y The Crown, o Sí, ese tipo de sí, humor súper absurdo que luego estamos diciendo, yo creo que es que es de verdad. Entonces, como en espera, he sí, visto como los 3 o 4 primeros capítulos, me hizo muchísima ilusión, sí. y bueno, la tengo ahí Pues pendiente para es, retomarla con él. yo creo que de lo último que he visto sobre vampiros es lo mejor.
o sea, de todo lo que hemos hablado y tal, para mí me sorprendió positivamente. Yo creo que le da como otra vuelta de tuerca al mundo de los vampiros. Se ríe de él, pero se ríe desde el cariño. Y bueno, no te lo voy a contar, pero ya verás cómo se van desarrollando los personajes. Bueno, es que el vampiro energético, por ejemplo, ese Ay, es personaje del vampiro graciosísimo, por energético, favor. por Sí, favor, es como lo mejor que yo he visto en mucho tiempo en televisión. O sea, es sí, maravilloso. sí. Ese es el peor Y tipo de vampiro. sí, porque es el único que nos vamos a encontrar en la vida real. Pero está maravillosamente construido y luego ya verás, ¿no? Porque hay capítulos en los que se va desarrollando ese personaje, se desarrolla el personaje del sirviente del sirviente de uno de ellos, ¿no? De este esclavo, esta especie de esclavo que tiene. La pareja entre la vampira y su marido, pues también tiene como diversos. No sé, me parece de verdad una serie súper recomendable. ¿Te gustan los vampiros o no? Porque es como tú dices, yo creo que el tema vampiro se vaya más allá de, o sea, no es una serie sobre vampiros, es una serie en general sobre personas que, bueno, en este caso algunos vampiros, pero habla de otras muchas más cosas y además es muy moderna, es súper moderna. Así que yo creo que para terminar, yo creo que es una buena referencia, ¿no? Entre, hemos pasado, es como la evolución del vampiro, del monstruo al héroe romántico y ahora al vampiro moderno actual. El devenir del vampiro yo creo que va más por ese tipo de producto que por el héroe romántico igual, ¿no? No lo sé. Sí, Vamos yo a creo que ver. sí. Pero bueno, ya veremos. Igual tenemos que hacer dentro de 5 años, Otro. tenemos que retomar este tema, a ver qué ha pasado en el mundo vampírico. Muy bien, me parecería genial. Bueno, pues ¿tú quieres Bueno. dedicarle a alguien el podcast antes de acabar? Yo se lo voy a dedicar, no lo había pensado, pero se lo voy a dedicar sí, a Francis Ford Coppola. No me va a escuchar en la ¡Hala! vida. Que yo también. Tú también. Sí, Sí, parece yo que lo sí lo hemos había preparado. pensado y No, yo lo había pensado y había pensado dedicárselo a él por regalarnos esta maravilla. totalmente. Yo creo que sí, yo creo que se lo merece. Más que el La Oscar, verdad se que merece sí. nuestra... Es el mejor premio honorífico que le van a dar, la dedicación de este podcast. Claro que sí. No, porque es verdad que sí, yo creo que hay que reconocer que todo eso salió de esa gran mente egocéntrica y loca, que, o sea, ese universo loco, porque hay que estar muy loco, porque yo creo que sí, yo realmente lo admiro, así que le quiero dar las gracias por haber hecho esa maravillosa película que tantas alegrías me ha dado. Como digo, igual. Sí, sí. Pues Bueno, nada, pues Naira, nada, nosotras nos seguiremos bien, pero los demás ya hasta hasta septiembre después del verano. no, eso, hasta que no estén otra vez los niños en el cole, pues nada. Un Bueno, te quiero un beso. montón, Naira. Ha Yo sido un placer. también, igualmente. Adiós. Adiós, adiós.